Éxodo 20, versículo 8. Cuando estén, digan amén. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó. En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Amén. Bueno, pueden estar sentados, pueden estar cómodos. El tema que vamos a desarrollar se llama: los cristianos debemos guardar el día de reposo. Es el tema. Los cristianos debemos guardar el día de reposo. Bueno, la respuesta que nosotros daríamos sería obviamente que no. Pero la pregunta que nos haríamos es: ¿por qué no lo deberíamos guardar? Porque es importante, hermanos, aparte de tener una respuesta, cuando uno dice sí, el por qué sí, y cuando uno dice no, el por qué no. Eso se llama, hermano, tener discernimiento. Aparte de uno decir sí, explicar el por qué, o si uno dice no, el explicar el por qué no. Y cuando hablamos, hermanos, de este tema, voy a decirle lo siguiente, hermano. Este es un tema bien importante, hermanos, porque este es el tema que a algunas personas a veces, hermano, les queda de pronto un poco complicado entender el por qué los cristianos en la actualidad no tenemos que guardar el día sábado. Por ejemplo, leíamos 2 pasajes bíblicos: Éxodo 20, versículo 8, que es el 4º mandamiento. Y las hermanas también leyeron en Deuteronomio 5, 12 al 15. Entonces, tanto en Éxodo como en Deuteronomio aparecen escritos los mandamientos que se conocen como la ley moral. Y estos mandamientos, hermanos, son mandatos del Señor. Y el 4º mandamiento de los 10 mandamientos era guardar el día de reposo y santificarlo. Ese era el mandamiento número 4. Ahora sí, cuando vamos a estudiar, hermanos, este tema, hay que tener en cuenta los siguientes puntos que son bien importantes. Primer punto, hermanos. El primer punto es este, primer argumento. Este es el argumento nuestro. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar muchísimas citas bíblicas de guardar el día de reposo. Leíamos solamente 2, pero si buscáramos en el Antiguo Testamento citas bíblicas que hablen de guardar el día sábado, usted va a encontrar muchísimas citas bíblicas en el Antiguo Testamento que hablan de guardar el día sábado. Va a encontrar muchas citas bíblicas. Pero escúcheme con atención. Cuando nosotros llegamos, hermano, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar, hermano, algo bien interesante. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos esto. Miren, este es el argumento nuestro. Miren. Los cristianos del siglo I, ellos, hermano, usted nunca va a encontrar que guardaban el día sábado. Juan 21, esta es una cita bíblica. En el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que se guardaba el día sábado. Era el 4º mandamiento, se lo guardaba. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, hermano, miren, los cristianos en el Nuevo Testamento, ellos no guardaban el día de reposo. Los cristianos, miren que en el libro que les cité, Juan 21, este es el Evangelio de Juan, encontramos un ejemplo, hermanos, y vamos a tratar de explicarlo. Juan 21. Mire lo que dice Juan 21. Dice de la siguiente manera, mire. Dice como título: la resurrección. El Señor resucitó, hermanos, al tercer día. El Señor murió, hermanos, en su humanidad, hermanos, un viernes, y Él resucitó un domingo por la mañana.
el primer día de la semana equivale a domingo, para que usted sepa. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El Señor resucitó, hermanos, un domingo en la mañana. Resucitó el Señor. Él resucitó un domingo en la mañana. Pero vamos a mirar en Juan 20, 19 ahora, algo bien interesante. Juan 20, 19. ¿Quiénes fueron los primeros en ver a Jesús resucitado? Fueron las mujeres. Las hermanas fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Luego el Señor se le apareció a los apóstoles. Juan 20, 19, miren. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, equivale a domingo, primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El Señor se le apareció a los apóstoles un domingo, y la Biblia dice que se apareció en la noche, y dice que los discípulos, los apóstoles, estaban escondidos en una casa porque tenían miedo de los judíos. Ellos tenían temor de que también los mataran a ellos. Entonces ellos se habían escondido en una casa, y el Señor llega y se les aparece, y ¿qué les dice? Paz a vosotros. ¿Qué quiere decir paz a vosotros? El Señor estaba confirmándoles que el día que Él se estaba manifestando era el domingo. Y cuando Él dijo paz a vosotros, es lo que les está diciendo: este es el día del Señor. Porque cuando Él se les aparece, les está confirmando que ese es el día del Señor. Mire, Él no se les apareció un lunes, ni un martes, ni un miércoles. Se les apareció a los apóstoles un domingo en la tarde o en la noche. A las mujeres se les apareció el Señor un domingo en la mañana. Entonces, mire, el Señor no se apareció un sábado a los apóstoles. Se apareció fue el domingo, primer día de la semana. Ahora, mire, hermanos, otro ejemplo que vamos a darnos cuenta, porque son los versículos que tenemos que siempre analizarlos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire, Juan 20, 26, otra aparición del Señor, pero esta vez se apareció cuando estaba Tomás, porque cuando se apareció el Señor la primera vez ante los apóstoles, Tomás no había estado. Pero ya luego, el otro domingo, ya estaba Tomás ahí. Y el Señor se apareció, y dice Juan 20, 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Mire, el Señor se vuelve a aparecer por tercera vez el domingo. Y cuando se aparece por tercera vez, esta vez vuelve y dice: paz a vosotros. ¿Qué estaba confirmando el Señor? Que el domingo era el día del Señor. Estaba confirmando, mire, se lo confirmó a las mujeres, se lo confirmó a los 11 primero y luego a los 12, porque ya aquí estaba Tomás, porque antes no había estado. Entonces, ¿qué podemos mirar, hermanos? Podemos mirar de que el Señor les está confirmando a ellos que ya el sábado no era algo que se lo debía seguir guardando como un ritual religioso. Ahora sí, este es el argumento que tienen algunos, argumento de los que guardan el sábado. Este es un argumento. El Señor guardó el sábado, por eso nosotros también tenemos que guardar el sábado. Si a mí me hacen esta pregunta, la respuesta es sí. Jesús guardó el sábado, claro que lo guardó. ¿Por qué lo guardó? Porque él era judío. ¿Por qué lo guardó? Porque él dice: es necesario que se cumpla toda la palabra, toda la ley. Es decir, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él cumplía la ley. ¿Por qué cumplía la ley? Porque él era judío.
al ser judío, él cumplía la ley, pero él, hermano, inclusive él quebrantaba el día sábado, y cuando le preguntaban por qué quebranta el día sábado, él dijo que él era el dueño del día sábado. Él es el Señor del sábado. Él, en pocas palabras, le dijo: yo fui el que creé el día sábado como para santificar, y si yo quiero lo quebranto. Él lo creó el día sábado, pero él también lo guardaba. Y hermanos, cuando le pregunten a uno: ¿y por qué Jesús guardaba el sábado y yo no tengo que guardar el sábado? Él lo guardaba porque él era judío. Y el sábado el Señor lo guardaba antes de ser, hermano, resucitado. Usted va a encontrar que los apóstoles, usted va a encontrar que Jesús, antes de la resurrección de Cristo, sí guardaba el sábado. Pero después de la resurrección de Cristo, usted no va a encontrar ni una sola cita bíblica donde Jesús enseña a guardar el sábado. No va a encontrar ninguna cita bíblica donde los apóstoles guardaban el sábado. Antes de la resurrección, sí, usted va a encontrar ejemplos de que los apóstoles guardaban el sábado, va a encontrar de que Jesús guardaba el sábado, pero eso era antes de la resurrección, antes de la nueva alianza. ¿La nueva alianza cuándo comienza? Después de la resurrección de Cristo empieza la nueva alianza. Antes de Jesús ser crucificado, estaban en la antigua alianza, la nueva alianza. Antigua alianza, antiguo pacto. Él empieza la nueva alianza es cuando resucita. Quiere decir que la nueva alianza es vigente a partir de la resurrección. En la antigua alianza se guardaba el sábado. Sí, y se lo guardaba porque era un mandamiento, pero en la nueva alianza usted no va a encontrar que lo guardaban el sábado. Ahora, este otro argumento. Hay gente que dice: si Jesús guardó el sábado, yo también lo debo guardar. Cuando a usted alguien le diga así, dígale: Jesús fue circuncidado el octavo día. ¿Usted es circuncidado también? Hay gente que dice: hay que ser como Jesús. Si él guardó el sábado, hay que también guardarlo. Entonces dígale usted sabía que Jesús lo circuncidaron al octavo día de nacimiento. ¿Usted es circuncidado? ¿Sí se da cuenta? Cualquier de las personas que dicen que hay que guardar el sábado porque Jesús lo guardó, dígale usted tiene que entonces también hacerse circuncidar como Jesús. Él lo circuncidaron al octavo día. Hoy en día, hermano, a ningún niño de la gente de Cocán lo circuncidan al octavo día de nacimiento. ¿Sí me hago entender por qué se circuncidaban los judíos al octavo día? Porque eso era un pacto que se hizo con Abraham, y ese pacto Dios lo hizo con Abraham y era una alianza, una señal. Pero en la nueva alianza, hermano, eso ya no está vigente. Es como yo decirle: hermano, yo me voy a circuncidar porque Jesús se circuncidó. Eso era para la antigua alianza, el antiguo pacto. En la nueva alianza, eso ya no está vigente, ya no sigue para nosotros en la actualidad. Otro argumento a favor nuestro: los cristianos del Nuevo Testamento, cuando se reunían al culto, ellos se reunían, hermanos, eran los domingos en especial, no era que los demás días no. Primera de Corintios 16:2, miren, ese ejemplo bíblico que le doy. Primera de Corintios 16:2. Cuando el pronto quiera borrar, hermano, ahí el capítulo. Primera de Corintios 16:2, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La Biblia dice que los cristianos de las iglesias se reunían el primer día de la semana, y el primer día de la semana no es, hermano, lunes, es el domingo. Se reunían, y la Biblia dice que se reunían y ese día se hacía una colecta. ¿Por qué no se reunían el sábado? Porque los cristianos de la iglesia, ellos ya sabían que el día del Señor ya no era el día sábado. Ellos sabían que el día del Señor era el domingo, el día que resucitó, y por eso se reunían el domingo en conmemoración a la resurrección de Cristo.
Para los cristianos, el día domingo era especial porque recordaban que Jesús resucitó ese día. Lo conmemoraban como un día, hermano, especial. Pongo un ejemplo. Usted cuando cumple años, hermano, un hijo, usted se alegra y hace una fiesta. Para los primeros cristianos, recordar que el día domingo resucitó el Señor era algo que les causaba alegría, porque ellos decían, este día fue que el Señor resucitó, Rey de Reyes vino y venció el pecado. Entonces ellos se reunían el primer día de la semana, no dice que se reunían el sábado. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles 27. Vamos a mirar que los primeros cristianos se reunían era el domingo. Pero mire, hermano, que ahorita les voy a enseñar algo bien importante. Hechos 27. Mire lo que dice. Hechos 27, argumento nuestro. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, era la Santa Cena, no era que partían pan para comer, no. Cuando dice partían el pan en la Santa Cena, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermano, mire, los cristianos con Pablo, según Hechos 27, se reunían el domingo. Ese día se reunían a celebrar la Santa Cena y se reunían a escuchar la enseñanza de Pablo. Estos son ejemplos, hermano, para que usted mire que la resurrección de Cristo marcó, hermano, algo en la historia. El día que resucitó el Señor, hermano, fue el domingo. Pero ahora viene esto que les voy a enseñar. Nosotros creemos en el día del Señor, pero nosotros no practicamos el día de reposo, porque eso no es vigente. Hay una diferencia entre decir el día del Señor y entre decir el día de reposo. Hay una diferencia. Les voy a explicar. Nosotros guardamos y creemos en el día del Señor. Lo que no guardamos es el día de reposo. Parece igual, pero no es lo mismo. Les explico. El día de reposo consistía en que en ese día no se hacía ningún trabajo, no se hacía ninguna clase de trabajo ni se hacía nada. El día del Señor no es el día en que usted deja de hacer nada, no. El día del Señor es el día que usted recuerda la resurrección de Cristo de una forma especial y es el día que usted le entrega la primicia al Señor. Como decir, cuando uno viene el domingo al culto, le está entregando al Señor la primicia. La primicia. Vea, les enseño esto. El culto más importante de todos es el culto del domingo. Y es el culto que la gente menos apoya. Pero según la Biblia, el culto más importante de todos es el domingo. No es el martes, no es el jueves, no es el sábado. El culto más importante es el domingo, porque eso es en la Biblia, hermano. Es el más importante, pero es el que menos apoya a la gente. Muchos lo hacen porque de pronto no lo entienden o no lo quieren de pronto tomar como algo importante. Pero miren, hermanos, esto. ¿Dónde aparece en la Biblia que nosotros celebramos el día del Señor y que no es lo mismo que el día de reposo? Vamos a mirar la diferencia. Argumento nuestro, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Juan, el apóstol, estaba en una isla donde lo habían mandado allá, hermano, a desterrarlo por predicar el Evangelio. Y mire lo que dice la Biblia. Lo leo desde el versículo 9 para que lo entienda. Apocalipsis 1:9-10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, a Juan lo desterraron a una isla por allá, hermano, a trabajar por causa del Señor. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba la isla llamada como Patmos, por causa de la palabra de Dios. Él estaba en una isla, no de vacaciones, sino como en una isla, como en una cárcel, para que me entiendan. Y el testimonio de Jesucristo, Hechos 1:9, Apocalipsis 1:9-10. Y el 10 ya. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran trompeta, una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Sabe quién
de los apóstoles inventó el día del Señor? El apóstol Juan. Él dice, yo estaba en el día del Señor. Ahora, viene aquí algo. Cuando usted lo lee en la Biblia Reina Valera, dice el día del Señor. Léalo en la Biblia lenguaje actual, léalo en la Biblia Dios habla hoy, y ahí va a encontrar que dice, yo estaba el día domingo. ¿Y cómo lo traduce la Reina Valera? Yo estaba en el día del Señor. Jesucristo se le apareció a Juan. ¿Qué día se le apareció? Un domingo se le apareció en la isla. Y cuando se le apareció un domingo, Juan dijo, yo estaba en el día de ¿qué? Entonces mi pregunta, ¿quién inventó el día del Señor? Un apóstol. Y los únicos que tienen poder para establecer una doctrina, ¿sabe quiénes son? Los apóstoles. Los únicos que tienen poder de parte de Dios para establecer un dogma son los apóstoles. Y Juan era el último apóstol, para que usted sepa. El último apóstol fue Juan. Él murió de anciano. Y él dijo, yo estaba el día domingo y el Señor se me apareció. Entonces nosotros cuando decimos que el día del Señor es porque ese día Jesús resucitó, ese día se le apareció el Señor a los apóstoles, ese día el Señor se le apareció a Juan en la isla. Entonces nosotros los cristianos creemos en el día del Señor, en el sentido en que recordamos la resurrección de Él y que Él venció al diablo, venció a los demonios al resucitar. Pero no es que nosotros decimos creemos en el día del Señor y guardamos el reposo, no, porque hay gente que confunde. Una cosa es día de reposo y otra cosa es día del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Día de reposo es ley, Antiguo Testamento. Día del Señor es recordar que el domingo el Señor resucitó. ¿Sí se dan cuenta que hay una gran diferencia? Día del Señor no significa que usted no puede hacer algo, no. Día del Señor significa recordar la resurrección de Cristo que venció a las tinieblas. Entonces nosotros creemos en el día de ¿qué, hermanos? Del Señor. Eso es lo que nosotros creemos. ¿El día de qué? Día del Señor. Entonces, para que no nos confundan, nosotros creemos en el día de qué? No es que guardemos el reposo. Día del Señor es diferente a reposo. Cuando ustedes leyeron ahorita el día de reposo, dicen no pueden hacer nada. Es decir, si usted guarda el día de reposo, le va a explicar. No puede andar más de 1 kilómetro, no puede prender un celular, no puede prender la televisora, no puede ni cocinar ese día. Eso es lo que dicen los judíos, para que usted lo entienda. No pueden hacer casi nada de lo que usted hace en los días normales. Pero el día del Señor es recordar de una manera especial. Mi Padre Celestial vino aquí en la tierra y se manifestó en carne, y ahorita recuerdo la resurrección de Él sobre la muerte. Eso es el día del Señor. Para que no los confundan, hay una diferencia entre decir día del Señor y a usted cuando le diga, ¿y quién se inventó eso? Apocalipsis 1:10, Juan el apóstol. Jesucristo lo confirmó apareciéndose el día domingo, él estando en la isla. Es importante que esto lo tengan en cuenta. También esto, hermano, miren, es importante también este argumento, ¿verdad? Hay varios argumentos, pero bueno, vamos a tratar de utilizar los más importantes. Argumento, este es otro argumento. Este es otro argumento que utilizan bastante los que guardan el sábado. Es este. Le van a decir a usted, ¿hay que guardar los 10 mandamientos, sí o no? Entonces la respuesta que usted va a dar es, claro, son mandamientos de Dios, hay que guardarlos. Verá, hermano, colocarme atención. Nosotros no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Usted va a decir, ¿pero por qué? Si eso es palabra de Dios, ¿verdad? La ley se divide en 3 partes: ley civil, ley ceremonial y ley moral. Ley civil es cómo gobernar una nación. Ley ceremonial es ritos de los sacerdotes. Y ley moral son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los tenemos para observancia.
pero no están vigentes para ponerlos en obra al pie de la letra como están en el Antiguo Testamento. Usted, yo sé que puede decir, pastor, pero eso está como raro, porque si es palabra de Dios, vea, en el Antiguo Testamento se los debía guardar, y alguno va a decir, pero entonces no hay que honrar padre y madre. Bueno, ahorita lo desenreda, ¿verdad? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y murió, Él, en el momento que Él muere, Él cumplió toda la ley, cumplió todo el Antiguo Testamento. Y hay gente que le va a decir, pero los mandamientos son morales, siguen vigentes. Oiga esta cita bíblica tan importante. Segunda de Corintios 3, versículo 3. Miren, aquí le demuestro por la Biblia que los mandamientos del Antiguo Testamento son para observancia, pero no siguen vigentes para ponerlos en obra al pie de la letra. Miren, póngale atención. Segunda de Corintios 3, versículo 3 en adelante, miren. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y corazón. Mi pregunta, ¿qué se escribió en tablas de piedra? ¿Qué se escribió en tablas de piedra en el Antiguo Testamento? ¿Qué se escribió? En tablas de piedra, ¿qué se escribió en el Antiguo Testamento? Y la Biblia habla que esto quedó también abrogado. Mire, vean. Siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Ya no estamos en la ley de la letra, estamos en la ley del Espíritu, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Mire, habla que ya no está, hermano, en tablas. Como dice usted, ya no está obligado a guardar esos 10 mandamientos que estaban escritos en piedra. Lo vimos que eso ya no es una obligación para la iglesia. Entonces alguien dirá, ¿entonces qué? ¿Tenemos que sacar de la Biblia ese pasaje? No, son para observancia. Son para observancia. Le voy a explicar. Este es el argumento que van a utilizar. Este es uno de los argumentos más fuertes que tienen los que creen que guardar el sábado. Entonces le van a decir a usted no guarda los mandamientos de Jesús. Porque vamos a mirar esto. Ahorita los desenredo. ¿Verdad? Juan, capítulo 13. ¿Evangelio? Sí, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo Juan, Evangelio de Juan. 13. A ver, espérenme un momento, hermanos. Creo que esta cita bíblica sí la estoy dando desubicada. Bueno, mientras les doy la cita bíblica, hermanos, correctamente, esto les voy a decir, hermanos, para que ustedes aprendan y no se confundan. Para que ustedes aprendan y no se confundan. Jesús, Jesús retomó de los 10 mandamientos, Él retomó algunos y los modificó. Esos son los mandamientos que siguen vigentes para la actualidad. Le voy a explicar para que usted me entienda. Cuando Jesús resucita, ya sabemos que los cristianos ya no guardaban el sábado, ni los judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero le voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Jesús, Él retoma algunos mandamientos y esos son los que nosotros tenemos que tomarlos para el tiempo actual. Mateo 5:20. Estos mandamientos son los que Jesús retomó.
Es decir, de los 10 mandamientos, ¿cuáles siguen vigentes en la actualidad? Digan los que Jesús retomó y modificó. Es decir, nosotros tenemos que guardar los mandamientos que Jesús tomó y modificó. ¿Por qué los modificó? Porque ya estamos en la gracia y Él modificó, miren, Mateo capítulo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Como decir, cuando la Biblia habla de la justicia de los fariseos se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que para entrar al cielo, la justicia nuestra tiene que ser superior a la de los fariseos y escribas. ¿Dice así o no dice así? Dice que tiene que ser superior. Y la pregunta, ¿cuál era la justicia de los fariseos? La ley. Pero la Biblia dice que la nuestra tiene que ser superior. ¿Cómo es superior? Aquí es que Jesús modifica los mandamientos. ¿Verdad? Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Ese era un mandamiento o no? Pero mire cómo Jesús modifica ahora. Y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero él aquí ya modifica los mandamientos. ¿Verdad? Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga en eso a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Resumen, Jesús está diciendo, el que odia a su hermano es como que estuviera matando. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento se contaba pecado, era asesinar a una persona. Odiar no. Y él mire cómo modificó este mandamiento. Yo les digo, no es solo no matar, es no odiar a los hermanos. Entonces mire, él cogió un mandamiento que está en Éxodo 20:13, pero lo modificó. Ese sigue vigente, ese mandamiento. Ahora ya no es solo no matar, ahora es no odiar a los hermanos. Ahora ya, hermano, es algo más, es no odiar. Ese mandamiento fue retomado por el Señor. Ahora sigue otro mandamiento del Antiguo Testamento, pero modificado. Mateo 5, el versículo 22, Mateo 5, sí, desde el versículo, bueno, si ya lo leí, Mateo 5, 27 en adelante, ¿verdad? Otro mandamiento modificado. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está en Éxodo 20:14. Ese era un mandamiento, ¿sí o no? No cometer adulterio era un mandamiento, ¿sí o no? Era un mandamiento de la ley. Pero miren cómo Jesús lo modificó ya el mandamiento, vean. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mi pregunta, ¿lo modificó el mandamiento o no lo modificó? Antes era el acto de acostarse, era considerado adulterio. Pero ya llega Jesús y dice no. Por eso dijo, si vuestra ley no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entran al cielo. Y por eso Jesús dijo, ustedes tienen que tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y antes mire que era una ley, pero él ahora viene y la modifica. Ahora dice, no es solamente no caer en pecado y acostarse con otra persona, es no codiciar en el corazón. Mira, este mandamiento sigue vigente porque Él lo tomó y lo modificó. Entonces, estos mandamientos, hermano, para que usted entienda, son los mandamientos que siguen vigentes en la actualidad. Porque hay gente que le van a decir, no, ¿cómo así? Entonces no tiene mandamientos. No, los que Jesús retomó, los mandamientos que Jesús retomó, los modificó. Esos son los que siguen vigentes. Esos mandamientos que Jesús tomó, esos son los que siguen vigentes, hermano, para que usted lo tenga en cuenta. Es bien importante esto, hermano. Les voy a poner otro ejemplo. No tengo todo el tiempo para explicarles todo, porque la verdad que hay mucho más de qué hablar. Mire, hermanos, del Antiguo Testamento, usted encuentra que Jesús usted jamás va a encontrar en el Nuevo Testamento, usted jamás va a encontrar que Jesús retome que hay que guardar el sábado. Usted va a encontrar que Jesús retoma el honrar a padre y madre, va a encontrar que Jesús retoma
que hay que no adulterar y no desear. Va a encontrar que Jesús retoma el mandamiento de no, hermano, matar, pero tampoco odiar. Pero usted nunca, en el Nuevo Testamento, jamás, nunca va a encontrar que Jesús retomara el guardar el sábado. Nunca. Es decir, ese mandamiento, el que a usted le diga, no, es que Jesús retomó guardar el día sábado. Hermano, eso es mentiras. Jesús jamás retomó el mandamiento. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Él lo cambió, fue ahora, pero ya no como un rito, sino como un recuerdo de su resurrección. Eso es diferente, hermanos, es muy diferente. Miren, este es el último argumento de este punto. Aquí va a encontrar que Jesús retomó estos mandamientos. Estos son los que siguen vigentes de la ley. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, Marcos 17, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él y preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Miren los que él retomó: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos son los mandamientos que Jesús los vuelve a traer a la nueva alianza. Si usted lee de ahí para abajo, no va a encontrar que Jesús retomó el sábado. Mira los mandamientos que él retomó. Retomó el mandamiento honrar padre y madre, retomó el mandamiento no robar, retomó el mandamiento no adulterar, pero usted encuentra ahí que él retomó el mandamiento guardar el sábado. No lo encuentra. Él, los mandamientos que le estoy mencionando, no adulterar, no matar, él los retomó y los modificó, pero nunca va a encontrar que el Señor le dijo al joven rico: guarda el sábado. Ese mandamiento él no lo retomó. ¿Por qué no lo retomó? Porque el Señor es el dueño de la palabra y Él es el que la puede modificar. Él es el que la puede cambiar y modificar a su carácter. Entonces, mire, nunca va a encontrar usted que Jesús retomara estos mandamientos. Hay gente que le dice: es que hay que guardar el sábado porque Jesús dijo al joven rico: vea, tienes que guardar los mandamientos. Usted dígale, muéstreme ahí donde diga que Jesús retomó el sábado, hay que guardarlo. Ahí no lo encuentra, que diga guarda el sábado. Léalo todo si quiere, no lo leo todo porque no me alcanza el tiempo. Pero usted nunca va a encontrar ahí que diga debes guardar el día de reposo. Y le pongo esa tarea: busque que Jesús le dijo al joven rico: tienes que guardar los mandamientos y en especial el sábado. No, él retomó algunos. Entonces, vuelvo a lo de rato. Los mandamientos del Antiguo Testamento se pueden volver a poner en práctica, los que Jesús retomó y modificó. Pero usted no puede tomar los mandamientos del Antiguo Testamento al pie de la letra, porque si usted dice: no, hay que guardar los mandamientos del Antiguo Testamento porque eso es lo que manda Dios. No. Leímos 2 de Corintios. Ya no tenemos que llevar la ley escrita en tablas de piedra. ¿Qué mandamientos? Argumento de los que dicen que hay que guardar, era San Juan 13. Mira, hermano, este es el mandamiento que sigue presente. San Juan 13:34. Este es el mandamiento en el que se resume la ley. Como si usted no tiene que estar guardando día de reposo. Este es el mandamiento que resume la ley. Juan 13:34. Versículo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo doy. Mi pregunta: ¿quién es el que puede crear nuevos mandamientos? ¿Quién puede crear nuevos mandamientos? Jesús puede crear nuevos mandamientos. Y los puede, diga conmigo, modificar, aparte de cambiarlos. Él puede crear nuevos mandamientos y ¿qué? Y modificarlos. Mire, un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Oiga lo que dice: que os améis unos a otros. La ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Sí.
Eso se resume en la ley. Juan 13:34. Sí, Juan 13:34. Y este es el argumento que utilizan muchos. Dicen, Jesús dice que hay que guardar los mandamientos. Este es argumento adventista. San Juan 14:15. Este es el argumento más fuerte que ellos tienen. San Juan 14:15. Ellos dicen, Jesús dice esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Dónde dice eso? San Juan 14:15. ¿A usted le van a decir eso? ¿Usted ama a Jesús? Claro. Entonces lea San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le van a decir, si usted ama a Jesús, tiene que guardar los mandamientos. Ay, entonces me toca guardar los 10 mandamientos de la Torá, de la ley. Hermano, los mandamientos que usted debe guardar son los que Jesús retomó y modificó. ¿Sí van a entender? Esos son los que debe usted guardar, los que Él retomó y modificó. Y vimos por la Biblia que modificó mandamientos, ¿sí o no? Vimos por la Biblia que cuando se le apareció el joven rico a Jesús, Él le dijo, no adulterarás, no robarás, no matarás, pero nunca le dijo, debes guardar el sábado. Ese no lo retomó el Señor. ¿Por qué no lo retomó? Porque no iba a seguir vigente ese mandamiento. Ahora, cuando la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, los mandamientos de los que habla Jesús aquí no son los mandamientos del Antiguo Testamento. Eso es importante que lo entiendan. No son los mandamientos del Antiguo Testamento, porque mucha gente piensa, es que se está refiriendo a los 10 mandamientos. No, se está refiriendo a los nuevos mandamientos modificados y se está refiriendo al mandamiento que ahorita leyeron. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero leí a ratito que decía, un mandamiento nuevo doy. ¿Cuál fue el mandamiento que él dio? Ese es el mandamiento del que está hablando ahí. Amarnos. Hermano, y el que no tiene entendimiento piensa que está hablando de guardar el sábado. Ahí no está hablando de guardar el sábado. Está hablando del nuevo mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál era el mandamiento nuevo? Amarse. Los judíos antes solo amaban a los judíos, pero a los gentiles tenían por perros. Pero cuando ya Jesús dice, no, amen a todo el mundo. Gentil, judío, ámenos a todos. Porque los judíos nomás amaban a los judíos. Pero los que éramos como nosotros gentiles nos tenían como perros. Y ahora dice, no, amen a todo el mundo. Por eso les dijo un mandamiento nuevo. Porque si hubiera sido un mandamiento que lo tenían antes, no hubiera dicho que era nuevo. Era un mandamiento viejo que lo volvía a repetir. Pero dijo, un mandamiento que nuevo os doy. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermano. Ahora sigue. Bueno, la enseñanza es larga, la verdad. No alcanzamos a hablar toda, pero vamos a tratar de resumir. Otro argumento que utilizan los que dicen que guardar el sábado. Este es el argumento, dicen ellos, es un argumento también que ellos tienen fuerte. Ellos dicen que el día sábado está antes de la ley y por lo tanto, como está antes de la ley, sigue en todas las dispensaciones. Génesis 2:3. Ellos dicen no, la ley lo confirmó, pero antes estaba, dicen ellos. Génesis 2:3. Este es un argumento fuerte también que ellos tienen. Ellos dicen, hay que guardar el sábado porque eso estaba antes de la ley. Y como estaba antes de la ley, sigue vigente hasta el presente. ¿Qué dice Génesis 2:3? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Entonces ellos dicen, ese día, cuando Dios terminó la creación, fue el sábado. Y ellos dicen, si se da cuenta que ahí todavía no estaba la ley, y desde antes de la ley se lo guardaba. Escuchen con atención, hermano. Usted lea Génesis 1:14. El día cuarto es cuando Dios hizo el sol y la luna y las estrellas. Génesis 1:14, argumento nuestro. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras,
La lumbrera menor para que señorease en la noche y también las estrellas. Creo que me salté donde dice que hizo la lumbrera mayor para señalar el día. Bueno, esto no hay que ser teólogo para entender aquí. ¿Cuál es la lumbrera mayor? Es el sol. ¿Cuál es la lumbrera menor? Bueno, ¿y cuáles son las otras lumbreras para que también menciona ahí? Eso lo sabe cualquiera. El día cuarto Dios hizo eso. Es decir, el sol, la luna y las estrellas vienen a existir según la Biblia en el día cuarto. Y si usted analiza, la Biblia habla del primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, pero eso no eran días de semana, como los días de un día. Eran días del Señor. Es decir, no se puede decir que eran días de 24 horas cuando alguien diga que hay que guardar el sábado porque el día sábado reposó Dios. El día de la semana empezó a existir fue el día cuarto. Antes del día cuarto sí hubieron 3 días de creación, pero esos 3 días de creación no eran equivalentes a días de 24 horas. ¿Y por qué digo que no eran equivalentes a días de 24 horas? Si no había sol, no había luna, ¿cómo vamos a decir que eran días de 24 horas? ¿Sí entienden, hermanos? Eran días del Señor. Al ser días del Señor, no son días de los que usted y yo conocemos. ¿Por qué le muestro esto? Porque le van a decir que hay que guardar el día sábado porque está en el Génesis 2, versículo 3 como día de reposo. Pero ya vimos que el Señor empezó a hacer, hermano, el sol y la luna el día cuarto. En pocas palabras, esos días de la semana de la creación no son días de los de ahorita. Solo Dios sabe cuánto tiempo gastó en hacer la creación. Solo Dios sabe eso. Pero lo que sí les puedo asegurar es que el día cuarto fue cuando apenas empezó a existir el día de 24 horas. Antes no existía el día de 24 horas. Si no había sol, no había luna, ¿cómo va a haber días de 12 días, 12 horas de día y 12 horas de noche? No existía. Entonces, miren, si a usted dice que hay que guardar el sábado porque el Señor reposó el séptimo día, pero pues como la Biblia habla que en el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas, eran días del Señor. Nadie sabe a cómo equivalían esos días, ¿me entiende? Esos son misterios solamente de Dios. Por eso digo, son misterios y no sabemos a cuánto equivalían. Entonces no podemos decir que eran días normales de la semana. No eran días normales de la semana. Entonces, dense cuenta de eso, hermanos. Si cuando quiera borrar de pronto, hermana, voy a leer un rapidito, ¿sí, no? Ahora sí, otro argumento fuerte que utilizan ellos. He escuchado personas que dicen, yo le puedo mostrar por la Biblia que los apóstoles guardaban el sábado. Y dicen, yo le tengo la prueba de que los apóstoles guardaban el sábado. Y supuestamente pareciera que sí, pero vamos a ver el contexto. Primera cita bíblica para analizar, argumento de los que guardan el sábado. Hechos 17:2. Ese es otro argumento fuerte, que ellos dicen que con este argumento pueden demostrar que sí se debe guardar el sábado y sigue vigente. Hechos 17:2. Miremos esto, hermanos. Pónganle cuidado. Hechos 17:2. Lo leo desde el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, acostumbrada, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí, en todos los que creen que hay que guardar el sábado, dicen, vea, Pablo guardaba el sábado. Y ahí hay una prueba de que lo guardaba el sábado porque fue 3 sábados a la sinagoga de los judíos. Vea, hermano, no hay que tener, hermano, inteligencia como la de Salomón para entender algo tan sencillo. Pablo, ¿por qué creen que iba el sábado a la sinagoga de los judíos y no iba el domingo? Eso es tan fácil como comer gallina. Eso de la hermana es inteligente, ¿verdad? Pablo iba a predicarles a los judíos el sábado porque los judíos dormían el sábado. ¿Cómo iba el domingo? Si no se reunían el domingo. Pero escúcheme, los judíos de los que se habla aquí no eran cristianos. No confunda judío con cristiano. Judío no es lo mismo que cristiano. El judío no creía en Jesucristo.
Pero ¿qué hacía Pablo? Pablo predicaba y los persuadía a creer que Jesucristo era el Mesías. Pero los judíos que decían, eso es mentira. Él iba a las sinagogas los días sábados, sí, pero iba a predicarles el Evangelio. No era que Pablo se reunía con la iglesia el día sábado porque es el día de reposo. Él iba los días sábados porque los judíos, como leyó, tenían una sinagoga. Le voy a explicar. Los judíos, ellos están dispersos en todo el mundo desde el tiempo de Pablo. Y había un lugar llamado Tesalónica. Y es un ejemplo que le doy. Este es Tesalónica. Y allá donde está la capilla católica es una capilla judía. Los judíos todos los sábados se reunían en un lugar donde había una sinagoga y se leía la ley. Y se rezaba, oraba, como le llaman. Ahí era que Pablo aprovechaba y se metía entre ellos y los evangelizaba. Porque era el único día que los conseguía. Pero no era porque Pablo guardara el sábado o enseñara a guardar el sábado, no. Era porque era el único día que los podía conseguir reunidos a ellos. Pero ya vimos en los otros versículos que Pablo reunía a la iglesia el día que domingo para enseñarle la palabra de Dios. Ahora viene este argumento. Este es el argumento que ellos dicen, como dicen, de todos los versículos que les he mostrado. Este es el argumento más fuerte que ellos tienen. El que más fuerte es este. Hechos 13:14. Este es el más fuerte que tienen. No hay otro. Sí, yo creo que es Hechos 13:14. Vamos a mirar. Este, ya, listo. Sí. Hechos 13:14 y luego más adelante. Leo desde el 13. Hechos 13:14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Listo. Aquí vemos otra vez Pablo yendo a una sinagoga a predicar a los judíos un sábado, porque era el día que se reunían los judíos. Ahora me adelanto al versículo número, para que lo entendamos mejor, al versículo número 44, 13:44. Aquí dicen esto, es el argumento más fuerte. Ellos dicen, podemos mostrar por la Biblia que los gentiles, que no son judíos y guardaban el sábado. Este es el argumento más fuerte. Hechos 13:44. Vimos que Pablo fue ese sábado a predicar ese evangelio, ¿no? Pero miren qué pasó al siguiente sábado. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, porque ya no les gustó, porque Pablo predicó el primer sábado y la gente le gustó. Y al siguiente sábado Pablo fue a predicar y la Biblia dice que todo ese pueblo se amontonó a oír. Y ahí viene a decir uno, pues ¿cómo así? Explíqueme, ¿verdad? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta el último de la tierra. 48. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces ahí dice, vean, si se da cuenta que los gentiles guardaban el sábado, ahí dice que se regocijaban cuando Pablo predicaba la palabra de Dios. Pero hermano, fácil de entender, no es usted. Había personas gentiles que se le llamaban prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran personas gentiles que se volvían judíos. ¿Qué era un prosélito? Yo le pongo un ejemplo.
Este pueblo, un ejemplo, le pertenecía, en su mayoría eran judíos. Los prosélitos, ¿quiénes eran? Les explico. Eran personas gentiles que se hacían circuncidar. Eran personas gentiles que se convertían de los ídolos y creían en el Señor, sí, pero se hacían judíos, se judaizaban. Quiere decir que ellos entraron a guardar la ley. Es decir, habían judíos de sangre y habían prosélitos. Los prosélitos eran gente gentil que se volvía judía porque seguía las costumbres. Entonces ahí habla la Biblia de que cuando Pablo predicaba, los gentiles también oían, pero de los gentiles que se habla ahí, que estaban en la sinagoga, eran los que se habían convertido en judaísmo. Eran gentiles que se habían vuelto como judíos. Le pongo un ejemplo. Cornelio, ¿ustedes han leído la historia de Cornelio? Cornelio, hombre piadoso y temeroso de Dios. Él no era judío, pero era como un prosélito, se había convertido a la fe judía. Esta gente de la que se habla eran prosélitos, quiere decir que se habían convertido a los judíos. Entonces, cuando Pablo fue a predicarles a los judíos, ellos oyeron, y ellos que no eran judíos de sangre creyeron a lo que Pablo predicaba. Por eso es que dice, se regocijaron. Esos judíos verdaderos no creyeron. Y los que eran prosélitos, que quiere decir que eran personas que se habían vuelto judías, aunque no habían nacido judíos, se habían vuelto judíos, ellos se convirtieron al Señor. Entonces, esa es la explicación, hermano. Esos gentiles de los que se habla ahí eran prosélitos, gente de los gentiles que se convirtió a los judíos, y ellos luego se convirtieron al cristianismo. ¿Sí se da cuenta, hermano? No es que se reunían los gentiles ahí a guardar el día sábado con los judíos, no, eran judíos y prosélitos que se habían convertido, hermano, al judaísmo, pero cuando oyeron predicar a Pablo, se convirtieron al verdadero evangelio. Ese es el argumento más fuerte que ellos tienen, y la explicación es más fácil todavía. Hermano, mire, por la palabra de Dios, podemos mirar, hermano, que no hay evidencia de que se guardara el sábado, no hay evidencia de que los apóstoles mandaban a guardar el sábado, no hay evidencia. El que lo quiere hacer, lo hace porque quiere seguir en el yugo del Antiguo Testamento. Es decir, el que lo hace, no lo hace, hermano, porque le toque, sino porque quiere colocarse una carga que ni siquiera los propios judíos la pudieron llevar. Hermano, mire, usted en la actualidad está libre de las leyes del Antiguo Testamento. Está libre. Usted tiene que guardar los mandamientos que Jesús manda y tiene que guardar lo que mandan los apóstoles. Eso es lo que sigue vigente en la actualidad. Lo que Jesús retomó, eso es lo que tenemos que guardar nosotros, hermano. Lo que Jesús retomó, eso es lo que usted tiene que guardar. Mire lo que dice la palabra de Dios, ya. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, el que guarda el sábado está en un yugo de esclavitud. Y la Biblia dice, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Hermanos, ya no tenemos, hermano, que estar en el yugo de guardar días de reposo. Ya no tenemos que estar en el yugo de que no se puede comer esto, no se puede comer aquello. Eso ya no es, hermano, un yugo que nos toca a nosotros. Eso ya Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario, y Él ya llevó todo, y ya no hay necesidad de guardar rituales. Ya no hay necesidad de guardar, hermano, rituales del Antiguo Testamento. Eso ya no es para nosotros, hermano. 5, versículo 1. Mi pregunta, hermanos, ¿les quedó clara la enseñanza? ¿Sí les quedó clara la enseñanza, hermanos? Amén.
Bueno, mis hermanos, espero que les haya quedado clara la enseñanza. El deseo era que entendieran, hermanos, argumentos que se utilizan para decir que hay que guardar el sábado, y les expliqué cada uno de los argumentos que están mal interpretados, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a agradecerle al Señor.